Les saluda Giovanni Duffer desde la ciudad de Nueva York, un programa de Lasallistas en el Mundo, como todas las semanas. En esta oportunidad tenemos la grata visita del hermano Álvaro Rodríguez desde Costa Rica, con quien vamos a conversar el día de hoy. Pero antes, acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adoremos. Muy buenas tardes, hermano Álvaro. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Gracias a Dios, muy bien. Perfecto. Gracias a usted por haber aceptado la invitación a participar en nuestro programa. La verdad es un orgullo tenerlo aquí, una alegría poder disfrutar de unos minutos de su presencia para conversar un poquito de su vida con respecto a La Salle y qué hace por Costa Rica ahora. Así que vamos a empezar desde su niñez. ¿Dónde usted nació y dónde estudió? Yo nací en San José, la capital de Costa Rica, y desde quinto grado ingresé al Colegio La Salle de los Hermanos. Soy exalumno también. Se acababa de fundar el colegio 2 años antes en mi barrio, muy cerca de mi casa, y mis papás ya me pusieron en quinto grado primaria. El colegio después se trasladó a otro lugar y hice mi formación, el bachillerato, en el Colegio La Salle, aunque no lo terminé, porque entré al aspirantado de los hermanos. En aquel tiempo, para ser hermano, uno entraba a los 12 años. Cuando empezaba mi primer año de secundaria, estudié en el Colegio La Salle de San José, viviendo como interno, como en el aspirantado, con jóvenes que querían ser hermano, pero íbamos al colegio con los demás alumnos y estuve hasta tercer año. Y en cuarto y quinto, el aspirantado se trasladó a Honduras. Pero mis compañeros de Costa Rica siempre me han considerado de su generación. Y tengo que decir que ha sido una experiencia muy bonita, porque celebré con ellos los 50 años de haber terminado el bachillerato, y desde que volví a Costa Rica, yo he vivido 56 años fuera. Cuando volví a Costa Rica me acogieron como parte, y tengo que decir que una experiencia muy hermosa que tenemos es que es la tercera promoción del colegio. Terminamos en 1959. Todos los meses tenemos un almuerzo juntos, los compañeros de promoción o de generación. ¡Qué bien! Me parece excelente, hermano. Cada mes hay un encuentro, una comida juntos. No es que quedemos tantos y ya pues tenemos una edad avanzada, pero ahí estamos. Y es una experiencia de fraternidad, de amistad, de gratos recuerdos, pero también de hablar del presente, y realmente todos guardan un gratísimo recuerdo del colegio. Muy bien, me parece excelente, ¿no? Que exista esa hermandad, esa fraternidad, ¿no? A pesar de los años que se ha graduado, sigue esa armonía entre ustedes, ¿no? Es algo realmente hermoso y que es único de La Salle, ¿no? Así es, yo creo que la característica, bueno, después me tocó visitar casi los 80 países donde estamos presentes, menos 2, estuve en todos los demás, y lo que siempre me llamó más la atención, no importa fuera Asia, África, América Latina, Europa, América del Norte, la fraternidad. Yo creo que es la nota distintiva de los lasallistas. Por ejemplo, yo pensando en los jesuitas, ellos lo característico es más bien la relación personal, dirección espiritual, es propio que viene de San Ignacio. Es la calidad de las relaciones. Y en todas partes donde yo he viajado, que como digo es casi todo el instituto, siempre encontré un ambiente de una fraternidad extraordinaria. Y pienso en países donde hay diversas culturas y donde hay diversas religiones. En Asia, por ejemplo en Singapur, en que tenemos alumnos
cristianos de muchas denominaciones, musulmanes, judíos y budistas, y entre ellos y después posteriormente como exalumnos, uno de los últimos presidentes de Singapur fue exalumno lasallista, y él recordaba siempre que los hermanos le habían inculcado que tenía que tener una atención especial por los últimos, los más abandonados y los más alejados de posibilidades de todo tipo. Y eso lo conservaba él, y en el discurso que dio cuando tomó el primer ministro de Singapur, tomó posesión de su cargo, hizo alusión a esto que recordaba él, los últimos de lis, de las y de los últimos, los perdidos, los alejados. Y creo que esto para mí es lo más bonito de la escuela lasallista, es crear una fraternidad, una calidad de relaciones que posteriormente a lo largo de la vida pues van a ayudar a cada uno a pensar que no está solo y que hay otros con él, y que en momentos difíciles puede contar con otros, y que en momentos alegres puede compartir con otros. Así es lo más hermoso que tenemos, y que es un legado que nos ha dejado La Salle, todos los que hemos tenido la suerte de pasar por sus aulas, como usted dice, en el país o en el continente, en el que sea, ¿no? Todos tenemos la misma fraternidad, que es lo que nos une y nos distingue de los demás también, que es lo hermoso. Pero ahora vamos a conversar, ¿ok? Entonces usted me dice que estuvo 56 años fuera de Costa Rica y que tuvo la oportunidad de viajar a casi todos los 80 países donde se encuentra La Salle. ¿Cómo empezó esa unión? Usted se hizo hermano, ya nos contó, pero de allí, ¿cómo empezó esa unión ya a La Salle a nivel internacional? ¿Qué posiciones usted ha tenido dentro de La Salle, dentro del grupo de La Salle, que le ha permitido esa oportunidad de poder viajar y poder trabajar para La Salle a un nivel internacional, me imagino? Cuéntanos un poquito sobre todo eso, por favor. Muy bien, con mucho gusto. Pues ya desde muy pronto, porque nuestra provincia lasallista es Centroamérica, Panamá. De manera que ya cuando yo era aspirante tenía compañeros de Nicaragua, de Colombia, de la costa atlántica, Barranquilla, Cartagena, eran parte todavía del distrito de Centroamérica. Fueron fundadas por hermanos españoles las obras de la costa atlántica de Colombia y formaban parte de nuestro distrito. Y entonces ya desde el aspirantado yo tenía compañeros nicaragüenses, colombianos y de otras nacionalidades. Pero después no teníamos noviciado. Noviciado es la etapa fundamental de la formación de un religioso. Y nos enviaron al primer grupo que salíamos a Italia, a una ciudad que se llama Bordighera, muy cerca de Génova, ya cerca de la frontera con Francia, cerca de Mónaco, un lugar muy hermoso. Y allí era un noviciado o más bien se llamaba en aquel tiempo noviciado misionero. Y allí éramos de 15 nacionalidades diferentes. De manera que yo ya desde muy joven, tenía en ese momento 17 años, pues ya tenía un contacto muy grande con otras culturas, con otras nacionalidades. Una experiencia de la que guardo un gratísimo recuerdo. Mi director era alemán, un subdirector era francés y otro subdirector era griego. Y había un hermano húngaro, era el de la música. Así que era un abrirme a lo universal. Después del noviciado, pues ya estuve unos años en Salamanca, en España, estudiando la etapa siguiente del que llamamos escolasticado, estudios universitarios. Yo lo hice en ciencias religiosas y ya volví al distrito y me tocó ser fundador de la primera escuela que se creó en Guatemala. Y en Guatemala es mi segunda patria. He vivido 25 años. En Guatemala viví 25 años
años también de los que guardo un gratísimo recuerdo. Y aquí tengo que decir algo muy bonito de los exalumnos. Yo comencé con alumnos muy pequeños, de tercero y cuarto grado primario. Cuando yo voy a Guatemala hoy, después de 60 años, mis exalumnos de la primaria se reúnen para tener un encuentro conmigo. Ah, ok, qué bien. Ya son personas de 60 y tantos años, casi 70. Y cada vez ellos han conservado ese recuerdo y también lo mismo que decía de cómo la relación, la calidad de las relaciones, como que es el punto fuerte del exalumno lasallista. Yo creo que es muy hermoso porque es la fraternidad y sabemos que esto es el evangelio, el amarnos los unos a los otros como hermanos. Entonces, en Guatemala viví una parte importante de mi vida con dificultades. Ahí tuvimos el asesinato del hermano James Miller, Santiago Miller, que fue beatificado hace 3 años, ¿verdad? Un hermano norteamericano que trabajaba con nosotros en Guatemala y que trabajaba en el mundo indígena, en una escuela para indígenas, y fue asesinado por ese servicio que prestaba a este pueblo necesitado de Guatemala. Y como digo, ya fue beatificado por la iglesia, reconocido la heroicidad de sus virtudes. Entonces me tocó vivir un poco todo aquello, pero al mismo tiempo, entre dolores y penas, había grandes alegrías al ver la unión que había también a nivel de iglesia. Entonces yo de Guatemala realmente guardo un gran recuerdo. Fui visitador del distrito de Centroamérica, que va desde Guatemala hasta Panamá. La costa atlántica de Colombia pasó a los hermanos colombianos, pero nuestro distrito quedó desde Panamá hasta Guatemala y estuve de visitador varios años y participé en 2 capítulos generales anteriores y en el año 2000, en el capítulo general, fui elegido vicario general. Vicario es el segundo en el gobierno del instituto, como el vicepresidente, vicario general. Y estuve 7 años de vicario general encargado de América Latina. Entonces visité todos los distritos de América Latina, tuve mucho contacto con las distintas obras, las comunidades de hermanos, pero también todas las obras educativas. Y en mis visitas muchos encuentros eran también y fueron con exalumnos. Sabemos que en América Latina hay una fuerza grande de los exalumnos que ustedes mantienen muy bien. De manera que después de esos 7 años, en el año 2000, fui elegido vicario en 1993. Y en el año 2000 fui elegido superior general. Pues como superior general, pues me tocó esa apertura a todo el mundo lasallista. Y en el año 2007 fui renovado. Los periodos son de 7 años, de manera que el primer periodo terminó en el 2007 y fui renovado hasta el 2014, en que ya terminé mi segundo mandato, segundo periodo, y antes de regresar ya por primera vez a Costa Rica, que había dejado los 15 años, 56 años fuera, volví a Costa Rica, pero antes pasé 6 meses en Jerusalén, en Tierra Santa. Y allá tengo que decir que fue una hermosísima experiencia. También ahí los exalumnos son muy, muy cercanos al instituto, a la misión lasallista. También hay un espíritu, a pesar de las circunstancias difíciles de Tierra Santa. Y no solamente Jerusalén, que tenemos un colegio muy importante para los cristianos y para árabes musulmanes. Y también ahí la relación que se crea entre musulmanes y cristianos, maravillosa, y que mantienen después. Y tenemos la Universidad de Belén, que es una universidad que nos dio el Papa Pablo VI, San Pablo VI ahora. Es una universidad del Vaticano, pero llevada por los hermanos, sobre todo hermanos norteamericanos. Ha sido una responsabilidad
de los hermanos norteamericanos, aunque están colaborando hermanos de otras nacionalidades también. El actual rector es de Nueva Zelanda, un hermano de Nueva Zelanda, y allí también lo hermoso de ver esa relación entre musulmanes y cristianos, que puede ser que en la calle haya problemas, sabemos que en estos días se están dando, y sin embargo en las escuelas, en la universidad, es más bien una profunda relación de amistad que después se prolonga cuando dejan el colegio o dejan la universidad. Entonces, esos 6 meses fueron para mí sabáticos, un poco aproveché para estudiar, para estudios bíblicos, y ya regresé a Costa Rica y aquí he estado 5 años, fui rector de la universidad que tenemos en San José, y ahora 2 años colaboré en el noviciado, la casa de formación que teníamos entonces en San José se ha trasladado a Brasil ahora, para América Latina, América del Sur sobre todo, y en este momento estoy de presidente de la Conferencia de Religiosas y Religiosos de Costa Rica, que se llama Confrecor. Y precisamente en estos días, hoy, acabamos en la tarde de llegar al aeropuerto al secretario, al arzobispo secretario del Dicasterio Vaticano de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, un arzobispo español que fue superior general de los franciscanos. Coincidí con él como superior, los dos participábamos en la Unión de Superiores Generales en Roma, y he estado haciéndonos una visita a la vida consagrada, vida religiosa de Costa Rica. Entonces ahora mi misión principal es la animación de la vida consagrada, sobre todo vida religiosa. Vida consagrada es más amplia, hay otras nuevas formas, pero de la vida religiosa de Costa Rica. Así que ese es un poco el trayecto que he vivido y que me ha permitido pues ese contacto con tantas culturas, con tantas congregaciones diferentes, que considero una gran riqueza. Es realmente impresionante todo lo que nos ha contado, porque no solamente se necesita tener fe, tener devoción, sino también tener ese deseo y ese poder, esa fuerza para poder seguir adelante y subiendo escalones y escalones como lo ha hecho usted. Y no para, porque sigue. Regresó a Costa Rica, pensé que me iba a decir que ya regresó para descansar, pero no, sigue muy activo todavía. Entonces, la verdad que es una bendición de Dios que usted tenga esa energía, esa salud para poder seguir trabajando, colaborando con las causas de la Salle y las causas cristianas católicas ahora en Costa Rica, pero a nivel mundial también, que lo ha hecho, como nos acaba de contar, que la verdad es realmente, como le digo, impresionante, porque se necesita de mucho valor, ¿no? De mucho valor para enfrentarse ya desde muy joven a todas estas personas de otros países que con diferentes idiomas, diferentes culturas, y usted allí un costarricense allí siguiendo adelante, empujando, saliendo adelante, y mire que salió adelante, porque subió muy lejos, llegó a lo máximo. Así como usted no para, nosotros tampoco debemos parar y debemos seguir adelante, siempre trabajando, porque siempre hay algo que hacer, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y con los exalumnos, pues tuve la alegría el año pasado de participar en el encuentro que se tuvo en Cochabamba, en Bolivia, ¿verdad? De exalumnos de América Latina, que también fue otra ocasión de comprobar lo que he dicho y he vivido siempre, o he sentido siempre, de esa profunda relación que se da entre los lasallistas por el hecho de haber sido alumnos, ¿verdad? Aunque sean de diferentes países, muchos era la primera vez o algunos la primera vez que se encontraban, pero todos como que sienten que hay un sello común, que todos están como dentro de la misma inspiración, ¿verdad? Que es la de nuestro fundador, San Juan Bautista de la Salle, que nos quiso hermanos,
pero el hermano no es solo el que lleva el nombre de hermano. El exalumno es hermano y hermana. Todos los lasallistas tenemos que sentirnos hermanos y hermanas y tratar de construir un mundo más fraterno. Sabemos que no es fácil, estamos viviendo años complicados, pero que a lo mejor el mayor aporte que La Salle puede hacer al mundo, todos los lasallistas, hermanos, alumnos, exalumnos, profesores, es crear un mundo cada vez más fraterno. Que usted empezó muy joven, entonces en estos 60 años que tiene usted de experiencia, básicamente, ¿cuál usted encuentra que son las diferencias de antes para los estudiantes a los estudiantes de ahora? Lo que tienen que enfrentar con la tecnología, con las redes sociales, con lo que ya está a la vista tan fácilmente para niños que ahora no viven ya sin un celular y que tienen acceso a veces a cosas que nosotros nunca tuvimos en nuestra niñez y que ahora nos enfrentamos nosotros con nuestros hijos, con nuestros nietos, a un mundo totalmente diferente. ¿Cómo ustedes se preparan para que los estudiantes de La Salle, en cualquier país que se encuentren, sigan por el camino de siempre, el camino de antes, que las cosas, a pesar de que han cambiado, el mundo ha cambiado, pero que los pasos de la Sallita deben seguir por el mismo camino? ¿Qué ustedes hacen para conseguir eso? Bueno, yo creo que es una realidad que con la globalización prácticamente nos está tocando a todos. Y yo creo que, pues en primer lugar, yo creo que hay que tener una visión positiva. A veces, al mirar las dificultades que hoy vivimos, tendemos a caer un poco en el pesimismo y a pensar, como decía el poeta español, que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero debemos descubrir las cosas positivas que hoy tenemos, ¿verdad? Dentro de un espíritu de realismo, sabiendo ver también lo negativo que hay en el mundo y que no es poco. Pero sabemos que debemos aprovechar el momento, es el momento que Dios nos ha dado, es por consiguiente el mejor momento para nosotros. Y entonces aprovechar todas las ventajas de la tecnología, y yo creo que los niños a veces son nuestros maestros en este campo, ¿verdad? Sí. Y en ese sentido, pues estar muy abiertos, pero al mismo tiempo no olvidar que la educación es educación en valores y no solamente en conocimientos. El Papa Francisco tiene una frase que la dijo a educadores en Quito, en Ecuador, en la última visita que hizo a ese país. Y él habla de una educación. Lo que veo, cabeza, lo que veo, lo siento, corazón, y lo hago. Cabeza, corazón y manos. Es decir, no una educación teórica, sino una educación que se transmita en transformación. Lo que pienso, lo siento y lo hago. Lo que siento, lo pienso y lo hago. Lo que hago, lo siento y lo pienso. Es un pensamiento muy hermoso del Papa Francisco, hablando de educadores. Y yo creo que eso es lo que tenemos hoy que hacer. ¿Y qué es lo que hago? Pues el trabajar por la transformación del mundo, por poder inculcar esos valores humanos. Debemos empezar por lo humano, en nuestro caso cristianos, en todo caso abiertos a todos, con respeto a otras tradiciones, a otras religiones, tratando de trabajar juntos por los mismos fines, que es el bien de la humanidad, el bien de cada persona, la realización y la alegría, porque estamos hechos para vivir como hermanos y hermanas, ¿verdad? Un poco lo que en nuestro cristiano conocemos del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Todos estamos llamados, ojalá que a nivel de cada escuela lasallista estemos claros de que nuestra misión es construir el reino de Dios.
¿Y cuál es ese reino de Dios? Un reino donde todos nos sintamos hijos e hijas de Dios y hermanos y hermanas entre nosotros. Entonces, en este sentido, ¿verdad? El dar mucho espacio a la educación en los valores, ¿verdad? No solamente, y yo creo que hoy la educación está como en un proceso de transformación. En el pasado, pues yo creo que cuando hablábamos de educación casi exclusivamente era la cabeza, llenar la cabeza de ideas, de conocimientos. Y yo creo que más importante es la capacidad de la educación en crear relaciones, relaciones de cercanía, de amistad, de interés por la otra persona, de ver cómo puedo ayudar a los más necesitados. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? No quedarnos únicamente a nivel de los conocimientos que podamos tener, sino una educación que lleve a transformar a partir de los valores cristianos en nuestro caso, abiertos a los demás también, y creo que ese es que tendría que ser el caminar de nuestras escuelas lasallistas. Y yo por lo que veo, ¿verdad? Y lo que conozco, pues creo que se hacen esfuerzos en ese sentido y que sí, no quedarnos en las dificultades que hoy el mundo vive, que son muy claras y no son pequeñas, sino también descubrir también los valores positivos, por ejemplo, de los jóvenes, saber descubrir esos valores positivos y fomentar esos valores positivos de los jóvenes. Gracias, hermano. Nosotros sabemos que en muchos países los cristianos somos perseguidos y somos encarcelados y somos asesinados y todo eso. Pero ahora usted está en Centroamérica, en Costa Rica, y tenemos a Nicaragua, que está en Centroamérica, donde la Iglesia Católica está pasando por un momento bastante difícil. Nosotros tenemos Colegio La Salle en Nicaragua, tenemos hermanos de La Salle allá en ese país. Sí, cómo no. Y de hecho Nicaragua fue el primer país de Centroamérica donde llegaron los hermanos franceses. En 1903 se abrió la primera escuela en León. No era escuela, era un orfanatorio, era para niños huérfanos. Un sacerdote que tenía una casa para niños huérfanos que llamó a los hermanos, el Hospicio San Juan de Dios se llamaba, y en 1903 la primera obra lasallista de Centroamérica fue en Nicaragua. Y en Nicaragua hay una gran tradición lasallista y hay un profundo cariño por La Salle, posiblemente por el hecho de haber empezado antes que los demás países, pero también es como que La Salle se identificó mucho con el pueblo nicaragüense. Y actualmente tenemos en León, donde nacimos, a nivel de Centroamérica, tenemos ese orfanatorio, ese hospicio se ha transformado en el Instituto Técnico La Salle, con carreras técnicas, y posteriormente, hace unos años, unos 15 años, se abrió la Universidad Tecnológica en León, una universidad tecnológica que tiene un funcionamiento excelente, que tiene muy buen número de alumnos en el campo tecnológico. Y estas obras continúan, y en Managua tenemos lo que llamamos Instituto Pedagógico de Managua, porque comenzó siendo una escuela normal para formar maestros. Hoy ya no es escuela normal, sino que es un colegio con primaria y secundaria, un colegio grande de casi 2,000 alumnos en la capital, y en un barrio popular, una escuela popular en un barrio de Managua. Se me olvidaba en León, aparte del Instituto Técnico y la universidad, se tiene un colegio también y se tiene una escuela en un barrio popular, de manera que son muchas obras las que tenemos en Nicaragua. Estuvimos en el pasado en otros lugares, en la costa atlántica hubo hermanos norteamericanos que trabajaron en la costa atlántica de Nicaragua.
y actualmente esas obras ya no se tienen, pero sí conservamos Managua y León. Ok, entonces podemos quedarnos, digamos, tranquilos sabiendo que los hermanos están a salvo, se puede decir, que pueden hacer su trabajo sin ningún problema, pueden seguir educando a estos niños en León y en Managua sin ningún contratiempo por parte de las autoridades del gobierno. Pues no, esperamos que así sea, pero es una situación que nos toca a todos, a todo el pueblo, de manera que sí debemos pedirle al Señor que ilumine a los que dirigen el país para encontrar el camino de la concordia, de la fraternidad, ¿verdad? Que la Salle puede aportar mucho en ese sentido. Seguramente pues no deja de haber temores, pero también mucha confianza en el Señor que nos dé la fuerza para seguir adelante. Amén, que así sea. Le gustaría dar un mensaje a todos los lasallistas del mundo que lo van a escuchar ahora, con tanta experiencia que usted tiene, con tantos años al servicio de la Salle. ¿Qué es lo que a usted le gustaría ver realizado a nivel global? Muy bien. En primer lugar, agradecer mucho esta entrevista y sobre todo el espíritu lasallista que los anima a ustedes como exalumnos. Y una cosa que hay que tener cuidado porque me di cuenta en mis visitas, recuerdo un país muy concreto, que las generaciones más jóvenes de exalumnos a veces tienen dificultad en integrarse en asociaciones de exalumnos mayores, de más edad. Entonces hay que trabajar para ver cómo integrar jóvenes y exalumnos mayores. Yo entiendo que los exalumnos mayores, sobre todo ya cuando llegan a la edad de la jubilación, pues disponen de más tiempo y de más tranquilidad. Que los que están saliendo están pensando en una carrera, en formar una familia y que tienen más dificultades de tiempo. Pero encontrar la fórmula que permita integrar, que los mayores sean muy acogedores y que los más jóvenes sean muy comprensivos, ¿verdad? Que entre los dos se dé esa relación de sentirse animados por el mismo espíritu, aunque puedan tener un poco una mentalidad un poco diferente, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto importante. Y el otro es, como le dijo el cardenal Humes al Papa Francisco cuando fue elegido, no te olvides de los pobres, ¿verdad? No sé si se acuerdan, ¿verdad? Este cardenal brasileño, cuando estaba al lado del Papa, cuando eligieron, y le dijo, no te olvides de los pobres. Y el Papa Francisco dice que ahí le vino la inspiración de ponerse Francisco, ponerse el nombre de Francisco. Y yo creo que como lasallista no debemos olvidarnos de los pobres y que como exalumnos lasallistas esto sea algo prioritario, ver qué podemos hacer por aquellos que en la vida han tenido menos suerte y menos posibilidades que nosotros. Muchísimas gracias, hermano Álvaro. Ha sido un placer haber conversado con usted. Gracias por habernos permitido entrar hasta la comunidad donde usted reside ahora en Costa Rica y haber conversado esta noche. Estoy seguro que esta entrevista va a ser del agrado de de todas las personas que van a ver, todos los lasallistas que van a ver esta entrevista, porque usted tiene el conocimiento, la experiencia y este mensaje que nos ha dejado muy hermoso, que estoy seguro que va a servir muchísimo, porque es verdad, la juventud y los que ya pasaron dejamos de ser jóvenes, debemos unirnos para seguir adelante trabajando por ese carisma lasallista que debemos tener todos, sin importar la edad, ¿no? Sin importar qué año nos estamos. Así es. Vamos a tratar de ponerlo en práctica desde ya. Muy amable, muchas gracias nuevamente y viva Jesús en nuestros corazones. Por siempre. Y gracias a ustedes.
no te olvides de los pobres.